El 10 de marzo se constatan filtraciones en el depósito de materiales que ocasionan deterioro de 20 bolsas de cemento. Costo de cada bolsa 6,50. Por lo tanto, va a haber una disminución de mi mercadería de 6,50 por 20 contra una cuenta de resultado negativo que podría ser deterioro de mercadería, pérdida de mercadería por 130. ¿De dónde sale 130? 6,50 por 20, 130. El 10 de marzo tenemos un resultado negativo y al tener un resultado negativo va a modificar el patrimonio neto. Al modificar el patrimonio neto decimos que vamos a tener una variación patrimonial modificativa. En este caso, como es negativo, va a disminuir el patrimonio neto, entonces decimos que es una variación patrimonial modificativa disminutiva. Es inmediata porque el hecho se produce en un solo momento, en el momento que yo detecto que las mercaderías es deterioradas. Ahora, en el análisis de si es una variación patrimonial transaccional o no transaccional, tenemos que ver que en este caso no existe uno de los requisitos de las variaciones patrimoniales transaccionales, que era la existencia de un tercero, la contraprestación y la voluntad de la parte, y al no cumplirse uno de los, automáticamente se convierte en una variación patrimonial no transaccional. El siguiente punto dice que el 20 de marzo a un cliente que elige materiales dentro del depósito se le cae encima un poste de cemento, provocándole lesiones irreparables, por lo que se prevé que se iniciará la empresa una demanda judicial. Se desconoce el monto de la misma. El abogado de la empresa determina que de existir dicha demanda, las posibilidades de perder el juicio son altas. Es decir, estamos hablando de un hecho contingente futuro que va a generar un resultado negativo para nuestra empresa. El problema es que a la fecha este hecho futuro es indeterminable, no sabemos los valores, entonces el 20 de marzo no vamos a poder registrar ningún tipo de hecho económico ya que no conocemos el valor del mismo. Lo que se realiza en los estados contables es poner una nota informándole a los usuarios de los mismos que va a ver que existe una contingencia futura cierta pero no cuantificable que va a generar un resultado negativo para la empresa. Pero económicamente, como no tenemos el valor, no lo podemos determinar. Es decir, que por este hecho económico no vamos a registrar nada el día 20 de marzo. Por una cuestión de que ustedes se acuerden, yo les voy a dejar el espacio vacío. Pero, si ustedes recuerdan cuando leyeron el Código Civil y Comercial, está prohibido dejar espacios, tachar o enmendar el libro diario. Esto no se puede hacer, pero por ahora le voy a dejar el espacio para que ustedes recuerden que ese día no había que hacer nada y no piensen que nos olvidamos de realizar. Y no piensen que nos olvidamos de realizar el asiento o nos olvidamos de analizar este punto. El 20 de marzo se abona en efectivo, papeles y otros elementos de oficina adquiridos por 150 más IVA, el 21%, al contado. En este caso estamos hablando de un resultado negativo que son los gastos de librería, el IVA de los 150 a 31,50 y la forma que se abonó fue con dinero en efectivo, una salida del activo de nuestro concepto caja por 181,50. En este asiento se plantea que existe un resultado negativo. Al existir un resultado negativo estamos hablando que existe una variación patrimonial modificativa ya que varía el patrimonio neto. Es transaccional, ya que existe un tercero, que es la librería, una contraprestación, me entregó artículos de librería y yo le pagué, y es de perfeccionamiento inmediato. Recuerden, las compras, ventas, pagos y cobros siempre van a ser de perfeccionamiento inmediato. En este caso, estamos hablando de una variación patrimonial modificativa, transaccional y de perfeccionamiento continuo debido a que se realiza en un solo momento con la entrega de los artículos de librería. El siguiente punto, el 25 de marzo, se realiza un anticipo de honorarios por 1.000 pesos al abogado que se ocupará del probable juicio. Es decir, el 25 de marzo, gastos de honorario por 1.000 pesos a caja. Gastos de honorario, resultados negativos, por lo tanto, va a modificar al patrimonio neto
y las variaciones patrimoniales que modifican al patrimonio neto, nosotros le denominamos variaciones patrimoniales modificativas. Como es un resultado negativo, hablamos de una variación patrimonial modificativa disminutiva. En este caso es transaccional, ya que existe un tercero, hay una contraprestación y voluntad de las partes. Y el perfeccionamiento es inmediato con el pago. El siguiente punto, el 30 de marzo, a raíz del inventario mensual que hace la empresa, se ha podido detectar que uno de los empleados estaba robando mercadería. El perjuicio ocasionado a la empresa se evalúa en 2.500 pesos. Es decir, va a haber una salida de mercadería de 2.500 pesos contra una cuenta de resultado negativo. Esta cuenta de resultado negativo es una pérdida que la podemos llamar hurtos de mercadería por 2.500 pesos con la respectiva salida de mercadería que me han robado. Recuerden que el hurto de la mercadería es un resultado negativo, es una pérdida, por lo tanto me varió el patrimonio neto en forma negativa. Al variarme el patrimonio neto en forma negativa, tengo una variación patrimonial modificativa disminutiva. Es inmediata, al momento de realizar el inventario me doy cuenta que no está la mercadería y doy de salida a esa mercadería, y en este caso es transaccional o no transaccional. Tenemos que ver que se cumplan las tres condiciones. ¿Existe un tercero? Sí, en este caso existe un tercero, que es el empleado que me robaba, pero no existe una contraprestación. Es decir, él se llevó la mercadería, pero yo no recibí nada a cambio. No se cumple esa condición y tampoco no se cumple la condición de la voluntad de las partes, debido a que yo no di mi consentimiento a que él se lleve esa mercadería. Pero al no cumplirse solo uno de los requisitos, no encontramos ante una variación patrimonial no transaccional. El siguiente punto dice que el 30 de marzo se realiza la liquidación del sueldo del mes, que asciende a 850 pesos. En ese caso, debemos contabilizar el consumo que tuvimos en el periodo de la prestación del servicio del empleado. El asiento sería sueldos y jornales a sueldos y jornales a pagar por 850 pesos. Sueldos y jornales representa el costo consumido del servicio que me prestó el empleado. Resultado negativo contra un pasivo, que es la obligación de pagarle ese sueldo y jornales finalizado en el mes de marzo. Como existe un resultado negativo y como existe una modificación del patrimonio neto en forma negativa, estamos hablando que es una variación patrimonial modificativa disminutiva. En este caso, la empresa y el empleado son sujetos distintos, es decir, que existe un tercero, existe voluntad de las partes, ambos, yo necesitaba que me preste ese servicio y el empleado lo prestó en forma voluntaria y hay una contraprestación, que es la puesta a disposición de ese empleado dentro de mi empresa. Es una variación patrimonial transaccional y de perfeccionamiento inmediato o continuo. Las variaciones patrimoniales continuas son aquellas que no puedo identificar un solo momento. Se registran en un solo momento, pero provienen de la suma de momentos. En este caso, la prestación de servicio del empleado se realizó durante todo el mes, pero yo realizo la registración de ese resultado negativo, la registración de ese consumo en un solo momento a fin de mes. Por lo tanto, es una variación patrimonial de perfeccionamiento continuo. También tenemos más arriba, recordemos que los intereses negativos a devengar al proveedor sí van a ser efectivos dentro de los 30 días y los intereses positivos a devengar por la financiación al cliente sí van a ser también efectivos dentro de los 30 días. En el caso de los intereses negativos a devengar, ya se han consumido en su totalidad debido a que desde el 1 de marzo al 30 de marzo han pasado ya los 30 días. Es decir, debemos dar de baja los intereses negativos a devengar al 30 de marzo contra una cuenta de resultado negativo que le podemos llamar intereses negativos. Con respecto a los intereses positivos a devengar, de los 580 pesos han pasado 26 días. Es decir, debemos proporcionar aquello que se ha consumido.
580 con 80 dividido 30 por los 26 días que han pasado me arroja un total de 503,36. Damos de baja los intereses positivos por 503,36 y damos de alta los intereses positivos como cuenta de resultado positivo. En el primer caso, los intereses negativos es un resultado negativo, por lo tanto afecta al patrimonio neto en forma negativa, por lo que tenemos una variación patrimonial modificativa disminutiva. En el segundo caso, los resultados positivos afectan positivamente al patrimonio neto, por lo tanto tenemos una variación patrimonial modificativa aumentativa. En los dos casos siguen la suerte de lo principal y los dos asientos que se vinculan con esto, existía un tercero, existía voluntad de la parte y había una contraprestación. Por eso ambos asientos son una variación patrimonial transaccional. Ahora, este consumo de intereses negativos o el consumo de los intereses positivos es la suma de momentos, es decir, este interés negativo, resultado negativo, se produjo por la suma de momentos que se fue consumiendo día a día, me iba generando un resultado negativo. También este análisis es la suma de intereses que yo iba obteniendo un resultado positivo. Por lo tanto, ambos asientos son variaciones patrimoniales continuas. Hasta acá damos por finalizado este ejercicio y queda para la práctica de ustedes mayorizar las cuentas, confeccionar el balance de sumas y saldo, elaborar la estructura patrimonial y de resultados, y que determine, que ya lo vinimos resolviendo a medida que íbamos haciendo el práctico, cuáles son gastos, cuáles son pérdidas, cuáles son ingresos y ganancias, y que fundamente.